hace un par de meses. eh, Venía una situación muy complicada, difícil, era un poco la postrimería del gobierno anterior, y yo señalaba dos cosas que siempre reitero, ¿no? Cuando analizamos la economía, cómo estamos en la economía, que la economía es la actividad que desarrollamos para que se generen los bienes y servicios para que la gente pueda vivir dignamente, para que la mayoría de la sociedad, ¿no es cierto?, pueda vivir bien. Por lo tanto, si yo analizo la economía, tengo que empezar diciendo, a ver cómo estaba viviendo la sociedad. Y yo decía que en ese momento estaba viviendo muy mal, porque venía de un proceso largo, con distintos cambios de gobierno, pero cada vez con mayor deterioro de sus condiciones de vida. Una caída sostenida del salario de la mayoría de los trabajadores, una caída muy preocupante en los haberes de los jubilados, y eso se daba fundamentalmente, como yo señalaba recién, por el proceso inflacionario. Eh, el proceso inflacionario lo que significa, o es como una herramienta que tienen las grandes empresas, los sectores monopólicos, oligopólicos, para aumentar los precios y transferir recursos e ingresos de la gran mayoría de los consumidores hacia ellos, ¿no? Es decir, un proceso de concentración de riqueza. En Argentina se usa mucho y eso hace de que, bueno, en general los que tienen poder de negociación o resistencia, los sindicatos, algunos, los trabajadores formales, puedan reclamar algo de reajuste para no perder tanto, ¿no? A pesar de que vienen perdiendo. Pero hay por lo menos la mitad de la población económicamente activa que vive en la informalidad, trabaja en forma precaria, entonces no tiene esa posibilidad. Y eso han visto caer mucho más sus ingresos. También el caso de los jubilados. Eso sucedía más o menos hasta fines de noviembre. El tema es que la sociedad votó un cambio esperando que eso se revirtiera. Lamentablemente, bueno, yo creo que se equivocó, está claro que se equivocó, porque las medidas que se fueron tomando fueron justamente para potenciar la inflación. Haber definido, por ejemplo, una devaluación del peso de más de un 100% en la Argentina, bueno, de hace 70 años, el principal causa de la inflación es la devaluación. Se produce una devaluación y hay un aumento fenomenal, brutal, bestial, diría yo, de los precios en general, la gente lo sabe, ¿no? De diciembre, enero, febrero, siguen aumentando y no aumentan en la misma proporción ni cerca los ingresos de la mayoría de los. Entonces esto lo que ha hecho es potenciar más la pobreza, el hambre, la indigencia, es decir, aquellos que ya no le alcanzan no solo para un conjunto de necesidades básicas, sino directamente para comer, ¿no es cierto? Hoy lo más afectado es que ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades de alimentación y de salud, que es lo más grave de todo. Entonces estamos mal, estamos malísimos, y el tema es que las medidas que se toman ni siquiera significan un esfuerzo para hoy, pero mejora para mañana, sino que no hay ninguna de las medidas que se hayan tomado hasta este momento que indiquen que va a mejorar, sino que todo lo contrario, se está anticipando que van a seguir aumentos de los combustibles, que significa después una expansión en toda la cadena, aumento de la energía, aumento del petróleo, aumento de las obras sociales, es decir, se ha dejado libre el camino, había algunos controles por lo menos, ahora ya directamente no hay controles, para que las grandes empresas puedan aumentar sin ningún tipo de limitación. Y eso tiene como consecuencia, estadísticamente se ve en la caída de las ventas en los comercios, ¿no es cierto?, en los comercios minoristas, caída en las ventas en muchos rubros, en casi todo, pero eso significa en concreto que hay una drástica disminución en las condiciones de vida de la gente. Claro. No hay ninguna teoría económica, ni siquiera la más ortodoxa, la cual predica el presidente, de que por lo menos aconseje de que en caso de mercados concentrados monopólicos, como existe en la Argentina, uno de los países donde más concentración, pueda haber una libre competencia, es decir, no hay posibilidades de negociación. Si alguien va con una necesidad de una enfermedad a comprar un remedio que lo fabrica a lo mejor un laboratorio que es monopólico, no en la Argentina, sino en el mundo, y no tiene ninguna posibilidad de decir, bajame el precio porque tenés menos costos, sino que esto se impone sin límites, de una manera cruel, creo yo, cruel porque no tiene posibilidad de defenderse, que la mayoría de los consumidores son víctimas pasivas. Esto yo creo que es muy grave, porque en una sociedad donde más del 50% de la población vive en pobreza, esto le va a aumentar mucho más, en especial en el caso de los menores, ¿no es cierto?, donde ya 2/3 de los menores viven en hogares pobres, y se sabe
porque esto lo dicen desde hace mucho los especialistas, que los menores, por ejemplo, hasta los 2 años de edad que tienen deficiencias, mala alimentación, van a tener daños cerebrales que van a ser irreversibles. Entonces, para el resto de sus vidas, es decir, esto es la sociedad del futuro, esta es la preocupación que uno nota y la necesidad de que la gente se informe, porque si no, como que está esperando pasivamente que las cambien las condiciones, imposible que cambien, porque todas las variables que inciden en la inflación se han dejado libres para que sigan aumentando sin límite.